que no los veía. No las veía. Bien, poquitos días. Vayan a Acapulco porque ya está Acapulco. Me fui a Acapulco 3 días. Sí, me fui a Acapulco. No, sí. Regresen a Acapulco, ya está recuperado acá. Por eso fui a Acapulco, para apoyar a Acapulco. Exactamente. Bueno, ayer estuvimos en el sureste, en Quintana Roo, este fin de semana que pasó. Y este próximo fin de semana regresamos al Tren Maya con el presidente. Vamos a ir a Palenque, ahí se van a inaugurar varias obras. Y además se celebran los 200 años de que el pueblo chiapaneco decidió ser parte de México. Es el único estado de la República que por votación tenía la oportunidad de ser de Guatemala o de México y decidieron ser de México. Se cumplen 200 años. 1824 es un año importante. Es la Constitución de 1824, la primera Constitución de la República. Eso es el 4 de octubre. Vamos a hacer algo, ya que entremos. El 10 de octubre es cuando Guadalupe Victoria entra como primer presidente de México. También vamos a celebrarlo. Todavía no sabemos el lugar, pero puede ser en la ciudad, porque aquí es donde toma posesión, en Durango, porque él era de Durango, o en Veracruz, porque la mayor parte de la lucha a la independencia de él se desarrolló en Veracruz. Entonces, y bueno, ahora nos toca con el presidente conmemorarlo. Es los 200 años de la decisión del pueblo chiapaneco de ser mexicanos y mexicanas. Bueno, este es el recorrido que hicimos semana 13 ya. Ya quedan días para el 1 de octubre. Y bueno, el día de hoy quería comentarles sobre, me llamó mucho la atención, a ver si tienen lo de la presidenta de la Suprema Corte. Fíjense, hay un reconocimiento de ella. Esto viene en su documento. Me llamó mucho la atención. Está también en las redes sociales. Comparativo de relaciones familiares en órganos jurisdiccionales. La mitad de las personas servidoras públicas con relaciones familiares. Y luego dicen que no hay corrupción en el Poder Judicial. Esto es de su documento. Según ella ha disminuido, ¿eh? Pero de todas maneras es escandaloso. Es un escándalo. Es un reconocimiento de que en efecto la manera de entrar al Poder Judicial pues es por relaciones familiares, no por carrera judicial, que es lo que supuestamente defienden tanto. Entonces, por eso es tan importante la reforma al Poder Judicial. Y ya estamos a unos días pues de que sea aprobada en el Senado de la República y que sea una realidad la democratización del Poder Judicial en México. Fíjense nada más. Increíble. Es el reconocimiento de la presidenta de la Suprema Corte del nepotismo dentro del Poder Judicial. Entonces, pues evidentemente tiene que sacudirse ese poder, y la propuesta que hizo el presidente, que después fue modificada por los diputados y diputadas de la legislatura pasada,
que lo aprobaron en la Comisión de Puntos Constitucionales, pues recupera parte de lo que se planteó en los foros al proponer que sean convocatorias abiertas, que haya una comisión que revise quiénes pueden cumplir o no cumplir. Pero pues este es el reconocimiento de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del nepotismo en el Poder Judicial. Entonces vale mucho la pena mencionarlo. Bueno, pues eso es lo de hoy. Esta semana les vamos a dar a conocer varios nombramientos, ya los que nos quedan. Como saben, pues nombramos al secretario de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina el viernes pasado en un comunicado. Estuve hace como mes y medio, le pedí al general secretario, a Luis Crescencio Sandoval, y al almirante secretario, con la autorización del presidente de la República, reunirme con ellos y que pudieran darme toda la información de los generales de división y de los almirantes. Entonces estuve revisando su historial. También hubo algunas personas que me ayudaron a esto, a hacer algunas entrevistas. Entrevisté personalmente a algunos de ellos y finalmente tomé esta decisión. Ayer me preguntaban que el general Trevilla, que es quien va a ocupar la Secretaría de la Defensa Nacional, que si tenía un pasado con otros presidentes. Los generales de división tienen más de 40 años de servicio en la Secretaría de la Defensa y más como parte del Estado Mayor. Y como ustedes saben, en la Sedena, en el Ejército, cuando se les da una orden, pues no se pueden negar de un puesto que tienen que ocupar. Entonces, pues la mayoría de los generales de división, ya muchos están retirados, pero participaron pues en los gobiernos anteriores. Y en particular el general Trevilla, pues hoy es el responsable del Estado Mayor Conjunto, que fue un área que se creó con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha estado bajo su cargo durante ya varios años toda la Secretaría de la Defensa y conoce muy bien desde el trabajo del Ejército como tal, de la Guardia Nacional, de las obras que está haciendo hoy la Secretaría de la Defensa Nacional, y ha estado bajo su cargo y al hablar con él pues me convenció su perfil. Todos los demás son de primera, hay que decirlo. Todos los generales de división de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Ejército, son personas de primera, pero pues tomé esta decisión. Y en el caso del almirante Morales, pues igual es un hombre que ha trabajado en distintas áreas de la Secretaría de Marina, de responsable en distintas áreas que tienen que ver con el trabajo en el mar, también responsable de temas de seguridad y también ahora pues responsable del tren interoceánico. Entonces son personas honestas, comprometidas con su país y pues nos van a acompañar los próximos 6 años. Pues esto es lo que tenía que comentarles y entonces mañana y pasado les vamos a dar a conocer los demás nombramientos. Ya no van a venir, sino ya como boletines se los vamos a dar a conocer. Bueno, Julia Bonilla de La Razón. Hola, buenos días, doctora. Preguntarle, pues, respecto a esta toma que permanece de la Cámara de Diputados, pues el protocolo marca que usted tomaría protesta en este recinto, pero con la toma que se prevé que se extienda más allá del 1 de octubre, preguntarle si entonces están planeando en una sede alterna que sea su toma de protesta o apegarse a lo que dice también la Constitución, que es la opción de rendir ante la presidenta de la Suprema Corte. Esa sería la primera pregunta. Sí, pues esperemos que para el 1 de octubre ya podamos entrar al Congreso.
Pero de no darse, de persistir, pues el bloqueo. ¿Para qué especulamos, verdad? Vamos a esperar. Ok. Y la segunda pregunta es respecto a los nombramientos de los titulares de Sedena y Marina. Hubo diferentes especulaciones sobre el por qué lo hizo con boletín y no como nombrarlos en un evento público. Saber si hubo alguna razón en específico o simplemente pues… Tomé la decisión el jueves, el viernes temprano se lo hice saber al general secretario, por protocolo es importante hacerlo, y al almirante secretario. Y una vez que ya había informado, pues tomé la decisión. Como salíamos fuera de la ciudad, pues de hacerlo a través de boletín una vez que ya había tomado la decisión. Judith Sánchez Rodríguez, Perspectivas MX. Sánchez Reyes, gracias. Doctora, buenos días. ¿Sánchez? Sánchez Reyes. Sánchez. Gracias. Preguntarle justamente por este nombramiento del general Ricardo Trevilla. Bueno, hubo diversas reacciones, dado que, bueno, él estuvo, no directamente, pero estuvo involucrado en el caso de estos jóvenes que fueron asesinados en Nuevo León hace algunos años. Y finalmente preguntarle si este tipo, digamos, de situaciones no podrían llegar, digamos, con una imagen debilitada, siendo pues parte importante de las fuerzas. Yo chequé también que no tuvieran las personas que nombré algún antecedente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces no tienen ningún antecedente. Pero además yo estoy convencida de que no tiene que ver pues con este caso. Sí, no directamente, pero con respecto a la información o la versión que se dio en su momento, hubo ahí, se encubrió, digamos, al menos. No tiene nada que ver. No tendría ningún impacto estos señalamientos. Bien. Por otra parte, doctora, sobre la reforma judicial, bueno, pues finalmente es el tema coyuntural. Hace unos días el senador Noroña comentó en una entrevista que pues no importaba si una de las consecuencias que pudiese traer la aprobación de la misma sería este asunto de que los inversionistas, sobre todo de Estados Unidos, bueno, buscaran en dónde albergarse. ¿Cuál sería su perspectiva? ¿Usted está de acuerdo con esto? Y de alguna forma, bueno, usted ya planteó como los diversos escenarios sobre las consecuencias que traería esta reforma al Poder Judicial y pues usted asumiría, digamos, el costo político que en un momento dado pudiera derivarse de ella. Es que no tiene costo político. Y a los inversionistas, lo que he dicho, no coincido con Gerardo en no escuché su posicionamiento, más bien lo leí en algunos medios. Yo lo he dicho al revés, no tienen de qué preocuparse los inversionistas nacionales y extranjeros. Va a haber un mejor poder judicial en México. O sea, vean el escándalo. Más de la mitad o la mitad vinculados con nepotismo. Lo que se quiere es sanear, que no haya corrupción en el Poder Judicial. Y va a haber un verdadero Estado de Derecho. Bueno, no como ahora, o sea, porque ¿qué dicen de todas las liberaciones que ha habido de delincuentes? De los sabadazos que ha reportado el presidente López Obrador en sus mañaneras. Entonces, al revés, que sepan los inversionistas nacionales, extranjeros, que sus inversiones van a estar bien cuidadas en México y que esta reforma al Poder Judicial, al revés, lo que fortalece es la democracia y la justicia en nuestro país. Y eso es lo que queremos todos en México. Y finalmente, doctora, qué día va a dar a conocer el vocero de presidencia? Ya también ya los voy a dar a conocer. ¿Un adelanto, no? Gracias. Muy bien, Carlos Navarro. Buenos días a todas y todos. Doctora, en estas entrevistas que hizo con los prospectos que eran de secretario de Marina y Defensa Nacional, ¿qué fue de cada uno de los dos que le convenció para tomar esta decisión que ellos siguieran los próximos 6 años de su gobierno? Pues repito, uno que tienen una visión amplia sobre las funciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, que no tienen antecedentes, evidentemente,
De hecho, ninguno tenía antecedentes. Y también platicando con las personas, pues encuentras cuál es la afinidad hacia el proyecto que tenemos en los próximos 6 años. Yo estoy convencida de que el ejército mexicano y la marina, podemos decir, son civilistas, en el sentido de que siempre han acatado la autoridad civil. Y eso es por el origen del ejército mexicano. La Secretaría de Marina la forma el general Lázaro Cárdenas. Pero el origen del ejército y de la marina, por tanto, es la Revolución Mexicana. Cuando viene el golpe de Estado de Victoriano Huerta, el único gobernador del país que decide rebelarse frente al golpe de Estado es Venustiano Carranza, en Coahuila, el estado natal de Madero. Y ahí, en un decreto, el Congreso de Coahuila le da las facultades para que sea utilizadas las fuerzas para poder restaurar el orden republicano en el país. Ese es el origen del ejército mexicano, a diferencia de otros ejércitos del mundo que tienen un origen de élite. Por eso cuando el presidente dice el soldado es pueblo uniformado, el ejército es pueblo uniformado y los generales vienen de profesionistas o de campesinos o de personas del pueblo de México, no vienen de las grandes fortunas, pues tiene que ver con esta visión del ejército. Entonces, así como en su momento acataron las órdenes del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, comandante supremo, de igual manera ahora con la transformación han sido parte del proceso de transformación. Entonces, al hablar con muchos de ellos, pues evidentemente hablan del proceso que estamos viviendo y hay reconocimientos del trabajo que hacen. Y en ambas personas yo encuentro que van a cumplir muy bien su trabajo y que me van a acompañar en estos próximos 6 años. Sobre el tema de la reforma al Poder Judicial. Es más, cuando hay represión, cuando ha habido represión con el uso del ejército, 68 por ejemplo, ¿quién lo ordena? Es más, está reconocido por el propio Díaz Ordaz, que él ordena la represión. O sea, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas quien lo ordenó, el mando civil. Entonces, en este caso, es muy bueno pues que nuestras Fuerzas Armadas tengan esta visión de que son parte de un gobierno, son parte de la democracia y por lo tanto reciben órdenes del comandante en jefe, en este caso será la comandanta en jefa de las Fuerzas Armadas. Y nosotros pues evidentemente lo que queremos es seguir construyendo la paz y el desarrollo en el país, con todas las capacidades de estas dos grandes instituciones. Sobre esta discusión que se ha dado de la reforma al Poder Judicial, ha causado controversia el tema si para la mayoría calificada son 85 o 86 senadores. En estas reuniones que ha tenido con su equipo, como el ministro Saldívar o la próxima consejera Ernestina Godoy, ¿cuál es su cálculo, doctora? ¿Considera que son 85 o 86 senadores para la mayoría calificada? Eso lo define el Congreso, no hemos platicado de ese tema. Y por último, ya con los nombramientos, entre ellos pendiente el de la CONADE, ¿se reunirán con los medallistas tanto de los Juegos Olímpicos como de los Juegos Paralímpicos, quienes han acusado en algunos casos que no han tenido los suficientes apoyos? Si es necesario, sí, nos reuniríamos con ellos. Mi idea hacia adelante de no solo la CONADE, sino lo que tiene que ver con la educación física y el deporte ya de competencia,
es que no solamente la CONADE y las áreas que tienen que ver con Secretaría de Educación Pública, porque la CONADE está en la Secretaría de Educación Pública, aunque es un organismo aparte, pero su sector es educación. Es que nosotros tenemos que, primero que hacer de la educación física algo para todas y todos los mexicanos. El que el deporte hace parte de nuestra vida para tener una vida más saludable. Pero además necesitamos formar semilleros, que a partir de ahí vayamos teniendo pues a los talentos que pueden llegar al nivel de competencia olímpica y apoyar además pues a quienes se dedican de manera profesional al deporte. Entonces es un proyecto integral y lo vamos a presentar en el momento que hablemos de este tema. Ya una vez nombrado titular de Titular de la CONADE. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Pero si es necesario reunirnos con ellos, más bien nos vamos a reunir con ellos cuando sea el momento. Sé que el presidente se va a reunir con ellos, pero bueno, ya nos tocará a nosotros. ¿Quién sigue? Por cierto, felicidades a todos los atletas paralímpicos, fueron 17 medallas. Carlos Domínguez. Por acá, doctora. Buenos días. ¿Cómo calificaría las presiones que liderazgos de la oposición están ejerciendo contra sus senadores para que voten en contra de la reforma al Poder Judicial? En el caso del dirigente del PRI, Alito Moreno, hizo que los senadores firmaran una solicitud de licencia al cargo en caso de ausentarse sospechosamente para que sus suplentes entraran. Y otra senadora del PAN de Aguascalientes llamó a linchar a quienes no voten en contra de la reforma. ¿Cómo lo calificaría, senadora? Presidenta, perdón. No, bueno, este tema del linchamiento realmente es condenable. Pues ¿cómo se atreve un senador, senadora de la República a convocar a la violencia de esa manera? O sea, no estoy de acuerdo, evidentemente. Entonces, pero bueno, ya vamos a ver qué pasa en estos días. Y como último, doctora, si continuará usted con la austeridad del presidente López Obrador ahora que entre en funciones en realizar sus recorridos por el país en vuelos comerciales. Sí, voy a ocupar principalmente vuelos comerciales. Pienso que es bueno porque tiene uno contacto con la ciudadanía, además está bien. Y bueno, si en algún momento se requiere usar algún avión de la Fuerza Aérea, pues se informará y se dirá. Pero en general usaré aviones comerciales. Gracias, doctor. ¿Quién más? Arturo Páramo, ya para cerrar. Gracias, doctora. Insistir un poco con el tema de los secretarios de la Defensa y de la Marina. Me acuerdo que hace 6 años, cuando el presidente López Obrador nombró a los actuales, también hizo esta serie de entrevistas, como las que usted comenta, pero él le dio mucho peso a que eran incorruptibles, era la frase que usó. Eran otras épocas, estaba gestando la administración actual. ¿Usted qué valoró más de todo lo que valoró, de las características que les vio, o cuál fue de parte de usted lo que tuvo más peso al momento de tomar la decisión de quién iba a encabezar estas dos secretarías? Primero, honestidad también, evidentemente. Segundo, que tuvieran conocimiento de lo que hoy hace la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Su opinión sobre la Guardia Nacional, cómo consolidar la Guardia Nacional, su opinión sobre temas de seguridad, cómo ser parte de esta estrategia de seguridad que estamos desarrollando, en donde, como lo he dicho, es atención a las causas, inteligencia e investigación, coordinación y fortalecimiento de la Guardia Nacional. Su opinión sobre las actividades que realiza la Sedena en términos de los trenes, la empresa que se ha constituido para el Tren Maya. La mayoría están de acuerdo y además, repito,
tengo la mejor opinión de todos los generales de división y de todos los almirantes. Pero a la hora de las entrevistas, pues ahí hubo más afinidad a la hora de, pues de platicar de los distintos temas. ¿Acordaron también que se separen por el momento ya de la administración o continúan ellos hasta el final? Bueno, eso es algo que tendrá que definir el general secretario y el almirante secretario, pero ellos también inician un proceso de transición. Sí. Respecto a la reforma judicial, presidenta electa, sí hay un tema que tiene que ver con si son 85 o si son 86 los senadores que se requieren. Usted nos ha contestado en un par de ocasiones cuando sale de acá, que eso lo verán allá, pero hay una jurisprudencia y hay cálculos hechos previamente y también hay casos que se han resuelto en cuanto a que si son 85.2, aritméticamente sube a 86, porque no se puede dividir a una persona, etcétera. O sea, existe la jurisprudencia, se ha dado casos en otros estados. Eventualmente puede ser con 85, pero eso abriría la puerta de que hubiera una controversia y eventualmente decidiera la Corte actual. Pues capaz que votan 90, vamos a esperar. El mismo Gerardo Fernández hace un rato publicó un tuit en el que asegura que con 85 basta. Es decir, insiste en que se tienen 85, no 86. No quiero entrar en contradicción con Gerardo o con los compañeros. Vamos a esperar a ver cómo se resuelve. Ya fue aprobado en comisiones, ¿no? Y viene al pleno. Pues vamos a esperar. ¿Existe la posibilidad de que no se apruebe? ¿Ustedes estarían pensando en Yo creo que se va a aprobar. Gracias. Ah, mira. Más allá de la victoria del 2 de junio, ¿qué autoevaluación hace usted como dirigente de este movimiento de transformación? Pues imagínense lo que ha logrado este movimiento. Ya nada más los resultados que escuchamos del presidente en su informe, porque yo considero que el gobierno del presidente pues son resultados del movimiento de transformación. Y después el resultado de la elección del 2 de junio. casi 36 millones de votos. Casi 60% de la votación. Entonces, pues evidentemente hay un apoyo del pueblo de México que además lo he estado viendo donde hemos viajado con el presidente. Hay un enorme apoyo y gusto del pueblo de México por la transformación. Habrá oposición y qué bueno que haya oposición siempre, pues es parte de la democracia. Pero realmente el movimiento de transformación es el movimiento de transformación del pueblo de México. Y así va a seguir siendo. Ahora el 22 es el Congreso de Morena, hubo Consejo Nacional. Yo creo que voy a asistir, todavía no lo decido, pero creo que sí voy a asistir el 22 y ahí pues a despedirme, ¿no? De Morena, porque pues a la hora de que entra uno como presidente, pues ya, o presidenta, como lo hizo el presidente en su momento, pues ya velas por el bienestar de todas y todos los mexicanos. Dejas de ser partido y te conviertes en presidente de todas y de todos, por supuesto, con una visión. Entonces, pero México está viviendo un momento espectacular, una hazaña, lo que ha hecho el pueblo de México. Bueno, es una despedida, digamos, como parte de la militancia de Morena, porque entramos pues a un nuevo proceso. Me parece muy bien.
Ellos han sido muy respetuosos de el momento político que le ha tocado a su padre, pero tienen derecho a participar políticamente. Y en Morena, no sé cómo lo vayan a hacer ahora, no he estado yo metida en eso. Yo imagino que el Congreso va a elegir a su dirección. Entonces, pues ahí se sujetará a los congresistas de Morena para ver al puesto que él quiera participar, en el puesto que él quiera participar, perdón. No, hasta donde sé no están interesados en participar en el gobierno. Y Andrés Manuel López Beltrán pues tiene derecho a participar en política. Ahora que el presidente se va a retirar de la vida pública, pues tiene derecho a hacerlo y me parece bien que participe en Morena. Mis hijos no participan en... Qué bueno que lo mencionas. Mi esposo, no. Él, de hecho, está por publicar una carta, porque quiere hacérselo saber al pueblo de México. Él trabaja en el Banco de México. Él estudió física, luego hizo un doctorado en física. Nos conocimos en la facultad, después nos dejamos de ver. Y él después entró al área financiera. Muchos físicos, muchos doctores en física de aquella época, entraron a trabajar a bancos, a la banca, porque entonces se desarrollaban pues muchas matemáticas de riesgo financiero que tenían que ver con las matemáticas de la física, particularmente lo que se llama el movimiento browniano. Entonces muchos físicos los invitaron a participar. Él trabajó un tiempo en Banco Santander, vivió 18 años fuera de México, en España. Y luego nos reencontramos, él ya había dejado de trabajar en la banca, regresó, hizo su aplicación para trabajar en Banco de México en un área de riesgo, una asesoría prácticamente que no tiene que ver con decisiones fundamentales, sino principalmente de investigación. Trabaja ahí desde hace varios años ya, no sé si el 2017 creo, y va a seguir trabajando ahí, ese es su deseo, seguir trabajando ahí. Y no va a encargarse de nada que tenga que ver con el gobierno, así lo ha decidido él, más que pues obviamente apoyarme familiarmente y pues en eventos públicos donde le pida que me acompañe, pues voy a estar. Pero en realidad pues él va a seguir con su trabajo. Mis hijos, ellos no participan en política. Tengo una hija que es filósofa y otra, mi hija y mi hijo es artista, y ellos van a seguir desempeñando pues sus tareas que siempre han desempeñado. Doctora, ¿ya decidió si se queda a vivir en Palacio Nacional? Sí. Sí, voy a vivir en Palacio. Ya haces la nota de hoy, ¿verdad? Voy a... No. Voy a dar espacio al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su familia. Ellos van a estar ahí, no sé si hasta el primero, la noche del 30 al primero o no, pero pues evidentemente ellos están viviendo ahí, entonces un tiempo voy a seguir viviendo en mi casa, en mi departamento, bueno, en el departamento que rento, que fue el tema del debate. Ya avisé a quien nos renta el departamento que vamos a dejar el departamento en diciembre, tengo la renta hasta diciembre, y en ese periodo pues vamos a ir. ¿Por qué decidí ahí? Porque de todas maneras yo en este momento no tengo una casa propia en donde me pueda quedar a vivir, que eso digamos es secundario, pero creo que
primero es la parte, digamos, de que trabajas en Palacio y vives ahí, y eso te permite pues disponer de la mayor parte del tiempo. Y después creo que una vez que el presidente ha puesto la idea de vivir en Palacio Nacional, no regresaría a vivir a Los Pinos, evidentemente, no viviría en el castillo de Chapultepec. Entonces, está ahí adecuado un departamento donde hoy vive el presidente y su familia, y pues vamos a ver si nos podemos acomodar ahí mismo. Lo he visto por fuera, no he entrado a conocerlo. Entonces ya tocará algún momento, no sé si ahora o después, de poder entrar para poder vivir ahí. Pues ya se los informaré, pero no, yo vivo con mi esposo. Mi hijo vive por su cuenta, mi hija vive por su cuenta. Pues en ese periodo estaré haciendo la mudanza. La mañanera probablemente eso ya me tendrá que ayudar el equipo a definir el lugar. El 1 de octubre es primero en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Después vamos a ofrecer un almuerzo en Palacio Nacional a los invitados internacionales. Y después estamos convocando al Zócalo en la tarde a tomar protesta frente al pueblo de México. El presidente ya no va a estar en el Zócalo, él va a estar en el Congreso, como debe ser, en esta reunión protocolaria que normalmente se hace, y después él ya pues tomará camino hacia Palenque. Todavía no tenemos algunas confirmaciones, como por ejemplo el presidente Lula ya nos confirmó de que va a venir, y estamos en ese proceso con Juan Ramón de la Fuente, está trabajando con Alicia Bárcenas para las confirmaciones. Se los doy a conocer si quieren después, porque están pues todavía confirmando quién va a participar. A todos los países donde tenemos relaciones diplomáticas están invitados. Ya, si quieren ya les presento quienes han confirmado. Invito a Juan Ramón para que dé el informe en Palacio. El 2 de octubre, no se olvida, primera mañanera. Ahí la vamos a dedicar al tema del 2 de octubre, en Palacio. Y el 3 de octubre sería la salutación, se llama, con las Fuerzas Armadas. Y el 4 de octubre pues es el aniversario de la Constitución de 1824, son 200 años de la primera Constitución de la República. Entonces vamos a hacer un evento. Y luego ya el viernes ya nos vamos de gira. Bueno, creo que el viernes es 5. 4. El viernes ya nos vamos de gira, el 5 es la toma de protesta de Clara Brugada, nos invitó a que estemos ahí, vamos a estar. Viernes, sábado y domingo vamos a seguir en gira. Sí. ¿Perdón? Pues algunas, vamos a definir a cuáles. Yo creo que nuestra obligación principal está aquí. Y hay que dedicarle la mayor parte del tiempo a cumplir con los compromisos que establecimos con el pueblo de México. Y eso requiere mucho tiempo de la presidenta, mucho tiempo. Entonces, iré a algunas giras que considere importantes, pero la mayor parte del tiempo voy a estar en México.
Pues está. ¿El gira afuera? Ya les di muchas notas hoy, vamos a aguantar a las siguientes para que tengamos de qué hablar los próximos días. Una pregunta de las precisiones. ¿Tiene usted información respecto de esto que publicó The Wall Street Journal, respecto de que por la precaución que ven, por las resistencias, los temores que hay, inversionistas han obtenido 35,000 millones de dólares de lo que puede llegar a México? Y respecto de las cosas que usted dijo, dice que con quienes entrevistó de las Fuerzas Armadas para hacer la designación, se encontró en la mayoría similar a las preguntas que les hizo, es decir, hay quien no esté de acuerdo con la participación de las Fuerzas Armadas en las obras públicas y las tareas de civiles, y lo último, también dijo que a lo mejor 90 podrían votar. Esto lo hace con un cálculo respecto a lo que se esté hablando. Adán Augusto dijo que seguían las pláticas con la oposición para tratar de jalar algunos votos. Gracias. Sí. A ver, todos los generales de división con los que me entrevisté, evidentemente ellos son institucionales y están además, cuando les pregunté, están de acuerdo y les parece bien la participación que tienen hoy los ingenieros militares, todos estuvieron de acuerdo. Y la decisión la tomé a partir pues de estas pláticas, pero repito nuevamente mi reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército Mexicano y a todos los generales de división. Sobre la primera era de... No tengo conocimiento sobre ello. De hecho, he platicado con personas que conocen el tema financiero y coincido con el presidente en que hay muchos temas internacionales que han ocurrido recientemente, que lo he dicho. En su momento, el tema del empleo en Estados Unidos, el aumento de las tasas de interés en Japón, muchos capitales. Japón tuvo durante muchos años una tasa de interés de 0 para prestar recursos. Entonces, capitales internacionales, a veces no de manera lícita, pues, pedían prestado en Japón e invierten en distintos países que tienen tasas de interés más altas, en donde ven que hay economías sólidas. Entonces, cuando sube la tasa de interés, muy poquito subió, pero en Japón, pues eso cambia muchísimo el movimiento de los capitales internacionales. Entonces, parte de eso es lo que afectó la relación peso-dólar, no necesariamente la reforma judicial, esto que han querido decir. Marcelo Ebrard salió unos días fuera y él está justamente trabajando en el tema de consolidar el portafolio de inversiones para México en 2024 todavía y 2025, y al revés, sigue habiendo muchísimo interés en invertir en nuestro país. Y sobre los votos, pues vamos a esperar a ver qué ocurre en estos días. Doctora, usted viene de una lucha estudiantil, todos sabemos de su trayectoria. En este sentido, preguntarle qué le dice usted a los jóvenes que la semana pasada de distintas universidades que salieron a protestar, a exigir, más bien pedir, que se les escuchara, o sea, que tienen propuestas para esta reforma judicial, ellos están aprendiendo, saben de los errores que hay o de las fallas que hay en el sistema, pero quieren participar, pues piden audiencia. ¿Qué les dice usted a los jóvenes? Sí, a ver, diálogo siempre va a haber, y también hubo muchísimos jóvenes que se manifestaron a favor de la reforma judicial. Y es bueno que haya manifestaciones y que haya opiniones. En el caso de estas reformas se plantearon el 5 de febrero. Hubo una serie de diálogos que se abrieron y hubo una propuesta. Y también hay un mandato popular que vino desde la presentación de la propuesta. Entonces, pues por supuesto que hay diálogo, y de hecho hubo diálogo con el Congreso de la Unión, que abrió los foros. Pero hay un mandato popular
de la elección de los jueces. Entonces, pues ahí es importante también escuchar al pueblo de México. Y otra cosa rapidísimo, ayer la diputada Dolores Padierna advirtió o alertó de que podrían iniciar un juicio político a la presidenta de la Suprema Corte por andar participando en el paro de los trabajadores del Poder Judicial. Es una manera de amenazar de un poder de gobierno a otro poder. Yo no estoy de acuerdo con el tema del juicio político. A lo que creo es que hubo un mandato popular. Lo hablé yo durante toda la campaña, no fue algo secreto la reforma al Poder Judicial ni las reformas que se plantearon, al contrario, hay encuestas posteriores a la elección que muestran que el pueblo de México está a favor de la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, y tiene derecho a manifestarse. Lo que yo creo es que no deberían cobrar, ¿no? Si se van a paro, pues bastante ganan cada mes. Entonces, cuando uno se va a paro, un trabajador decide una huelga, sabe que tiene que renunciar y en todo caso, cuando hay acuerdo, se negocian los salarios caídos, ¿no? Si es que se pagan o no se pagan. Pero en este caso, pues, imagínense, ¿cuánto gana un ministro? 400,000 pesos o algo así, ¿no? Mensuales. Entonces, te vas a paro, no trabajas y aparte cobras los 400,000, pues ahí pues hay algo que no está bien, ¿no? Pero bueno, yo no creo que deba establecerse un juicio político. La decisión estuvo en las urnas el 2 de junio y bueno, hay resistencias del Poder Judicial, pero hay una voluntad popular y finalmente el constituyente establecido por la Constitución es la mayoría calificada de los presentes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos locales. Presidenta, ¿y no en este análisis que hizo de la propuesta que ayer presentó la ministra Piña, además de lo del nepotismo, no encontró algo que usted dijera, bueno, esto probablemente puede entrar? Pues es que miren cuándo lo están presentando, una vez que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. ¿No valdría la pena Entonces, un poco para analizar esto? pues ¿por qué no lo presentaron también en tiempo y forma? Hubo diálogos. Hay un mandato popular. Hay un mandato popular. Entonces, si hay un mandato popular, ¿por qué no cumplir ese mandato popular? Es al revés. Y hay una mayoría, es más de las personas que votaron por nosotros están de acuerdo con la elección de jueces, magistrados y ministros. Y esta idea, primero esta idea de que resulta que ahora viene el autoritarismo, ¿no? Porque es la crítica de Claudio X González y de la oposición. Pues, ¿cómo va a venir el autoritarismo si van a ser electos por el pueblo? A ver, si nuestro objetivo fuera nombrar a todos los ministros, hubiéramos hecho una reforma como la de Zedillo. Quitamos a todos y ponemos a los nuevos y como tenemos mayoría calificada, pues garantizamos que todos sean afines y que no tengan independencia ni autonomía. Pero ahora que van a ser electos, primero, ¿cómo va a ser antidemocrático elegir? Que el pueblo elija. Pues es todo lo contrario. Si el pueblo elige, pues es democrática la elección, ¿no? Es por definición. Y segundo, pues va a haber más autonomía. ¿Por qué? Porque se van a deber al voto del pueblo, no al nombramiento de un acuerdo político en el Senado o de quienes nombra directamente la presidenta. Entonces, al revés, estamos fortaleciendo la autonomía, la independencia
y el Estado de Derecho para fortalecer la justicia en México. Ayer la Arquidiócesis de México preguntaba que por qué la prisa para aprobar la reforma. Es un mandato popular. Entonces, pregunto al revés, si ya es un mandato popular, ¿qué necesidad de esperar más tiempo, no? Lo que gana el presidente López Obrador. Pero además, ahora resulta que el tema es el salario. ¿Es la justicia o es el salario? ¿Son los privilegios o es la justicia? O sea, un juez gana como 140,000, 150,000 pesos mensuales. Entonces, si ayer decían en un, o sea, ¿por qué han hablado de la carrera judicial? La carrera, pues esa, hasta el nivel de juez se va a mantener, ¿no? Porque la carrera judicial no solo es para ser juez. Pero ya quiere ser juez, hay que ser parte del proceso. Pero no es un asunto salarial, es un asunto de justicia. Y la verdad es que deberíamos estar tomando esta reforma como algo bueno para el país. Todos los sectores, porque finalmente es la democracia. Entonces, algo bueno y de ahí en adelante y garantizar que todo se haga bien. La elección de los jueces, de los magistrados, de los ministros. También dicen que el órgano que se va a crear, que si va a ser autoritario y va a poder correr a los jueces y no, pues tiene que tener reglas claras también. Pues no puede ser autoritario ese organismo. Tiene que tener reglas muy claras de bajo qué condiciones se sanciona un juez o no. No puede ser una decisión subjetiva, digamos. Esta cifra, doctora, de que en 30 años solamente se ha sancionado a 4 jueces y magistrados, pero por unas horas han pisado una mala presión. ¿Qué le opinión le merece? Pues, a ver, son juez y parte, es un poder que hoy, como está, todo es parte del mismo poder. Y quien tiene el mayor poder, pues es el presidente o presidenta de la Suprema Corte. Entonces, en realidad, pues, sabemos que hay corrupción en el Poder Judicial. Y lo que queremos es que no haya corrupción y que haya justicia. Entonces, por eso también es este nuevo organismo que va a sancionar a los jueces y que tiene que tener reglas muy claras para que no haya también ninguna decisión autoritaria sobre alguien que es parte del Poder Judicial. Bueno, ahora sí, gracias a todos y a todas. Gracias.